Frecuencias y distribuciones de frecuencias. Módulo 5. Introducción a frecuencias y distribuciones. Las frecuencias muestran la cantidad de ocurrencia de los datos. Esto significa que una frecuencia lo que me dice a mí es cuántas veces ocurre un evento dentro de una variable. Las distribuciones reflejan una manera de cómo los datos se manifiestan o se distribuyen en el proceso. Son esenciales para el análisis estadístico, sobre todo desde una perspectiva descriptiva, y nos permite observar patrones y tendencias tales como la frecuencia, o sea, cuántas veces ocurre un evento o una puntuación. Un ejemplo bien sencillo, yo le doy una prueba a 30 personas y luego voy a observar qué puntuaciones obtienen cada uno de estos. Y si 2 personas sacan 30, eso significa que la frecuencia de una puntuación de 30 es el número 2. O sea, 2 personas obtienen, si 5 obtuvieron 50, pues la frecuencia es 50. Y a partir de eso también podemos calcular además de la frecuencia, el porcentaje o el porciento. Esto nos permite poder interpretar los datos y se utiliza en diversas áreas dentro de la investigación de corte psicológico. Ahora existen varios tipos de frecuencias, todas nos llevan a lo mismo. La frecuencia absoluta es el recuento de cada valor, que es el ejemplo que le acabo de dar. Está la frecuencia relativa, que es en proporción a la totalidad de los casos. Lo vamos a ver ahora. La frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias para tratar de totalizar correctamente la cantidad de personas que se evaluaron. Y estas nos permiten comparar y analizar grupos o cantidades de datos, facilitan la comprensión de estas distribuciones, de cómo se manifiestan, y son vitales o importantes para el análisis descriptivo. Ahora, en términos prácticos, pues es una distribución, ¿o qué es una distribución de frecuencia? Es una tabla que va a resumir los datos en intervalos en unos casos, o cuando no es no agrupada, como la mayor parte de los datos que obtienen los programas de computadora. Las tablas son de frecuencias no agrupadas. Cuando tenemos muchos datos, entonces es que las acomodamos a través de intervalos que pueden fluctuar entre 3, 5, 7 intervalos. También no se recomienda que más de 10, por lo general. O sea, por ejemplo, de 10 a 20, de 21 a 30, 31 a 40, así, pero también pueden ser de 5 y de 3, como les mencioné. Va a organizar datos, ya sean datos continuos, o sea, datos que asumen valores decimales, 24.5, 24.6, o discretos, que son números enteros, 24, 25, entre otros. Esto nos da una visión general de los datos, nos sirve también como referente para crear gráficos y diagramas. Y también es bien útil cuando tenemos muchos datos y variados, porque nos permite organizarlos en unas tablas para que se nos haga fácil la interpretación, simplificando a su vez un análisis e inspección visual. Aquí tienen un ejemplo bien sencillo de una tabla donde pueden observar aquí que tenemos una frecuencia de forma ascendente del número más bajito al más alto, que es lo primero que uno hace cuando va a organizar una tabla de distribución de frecuencias, en este caso no agrupada, donde la puntuación más bajita es 8 y la más alta es 18. La frecuencia es la cantidad de veces
¿Qué ocurre en las puntuaciones? Aquí en este caso solamente una persona obtuvo 8, pero 2 personas obtuvieron 9, 4 obtuvieron 10, 6, 11 y así hasta la totalidad, que son 30 personas. 30 personas fueron evaluadas en una escala de extroversión donde solamente una obtuvo 8, pero las dos puntuaciones más altas, que 18, la obtuvieron 2 personas. Ahora, el próximo dato que se obtiene es el porcentaje. Que el porcentaje básicamente es el valor de la frecuencia dividido entre la totalidad y multiplicado por 100. Por ejemplo, aquí, si usted divide, en este caso particular, 1 entre 30 y lo multiplica por 100, le va a dar a 3.3. 2 entre 30 le da a 6.7. Ven, las veces que ocurre 2 es el mismo valor, desde luego. 3 entre 30 le va a dar a 10. Y así se completa el porcentaje. Luego que usted va a dividir cada número por la totalidad y lo va a multiplicar por 100, este resultado completo usted lo suma y el valor total debe ser 100%. Otra información que se obtiene en esta columna es lo que se conoce como el porcentaje acumulado. Aquí lo que se hace es que se va a sumar todos los porcentajes de manera acumulada para garantizarnos que tenemos un 100%. Por ejemplo, comenzando aquí tenemos 3.3. Si sumamos 3.3 más 6.7 me da 10. 10 más 13.3 me da 23.3 y si sigo así sumando, llego a 100. Y eso es una distribución de datos no agrupada. Como pueden ver, la información es fácil de entender porque está debidamente organizada, comenzando con cuál es la frecuencia y el porcentaje o el porciento de la puntuación más pequeña y cuál es la frecuencia y el porcentaje de la puntuación más alta. En este caso, que denominamos la variable extroversión. Aquí tenemos un ejemplo de una distribución de datos agrupada que se agrupó desde en un intervalo de 10 valores, comenzando con 0. ¿Y qué es lo que significa aquí? Aquí se estableció intervalo de 10. De 0 al 9 es intervalo de 10 números, igual 10, 19, 20, 19 y así. Y aquí lo que estamos diciendo es que entre 0 y 9 hubo 3 personas. Aquí no sabemos qué sacó cada persona. Ese es uno de los problemas que tiene las frecuencias agrupadas. Por lo general se recomienda siempre que usted comience evaluando los datos no agrupados y luego los agrupa. Porque aquí usted va a saber que 3 personas obtuvieron entre 0 y 9, pero no sabemos cuánto. Aquí en esta tabla no se calcula el porcentaje, pero es lo mismo. Usted divide por ejemplo, si yo divido 3 entre 175, que es la puntuación total, eso me da a 0.017 y unas cuantas cosas más, pero a ese valor yo le voy a multiplicar por 100 para que esté claro, y aquí me da a 1.71, que pudiese yo redondearlo, ese 1.7 a 2%. Y así lo hago con cada uno de los valores hasta que obtengo el porcentaje. No lo tengo aquí, pero aquí me salió la frecuencia acumulada. Esta tabla
se utiliza en el libro, pero aquí lo importante es que aquí se decidió crear intervalos de clases. ¿Cuántas clases hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases a intervalos de 10 para poder agrupar la información. Como les decía, usted lo puede agrupar 3. Siempre es bueno utilizar 3, 5, 7, 9 podría ser, pero 10. La mayor parte de la gente utilizan intervalos de 5 valores o 10. Dependiendo de la cantidad de datos que usted tenga, no se recomienda que usted tenga más de 10 clases. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues no se recomienda más de 10. Por tanto, uno tiene que crear intervalos que por lo menos, porque si ya tenemos 10 clases o 10 grupos, más de 10, pero mejor dicho, uno se tiende a confundir. Pero pues, para que tengan una idea de cómo se agrupa la información, los programas de computadora como PSPP ya le dan la distribución no agrupada. Excel le puede permitir a usted hacer distribuciones agrupadas, pero por lo generalmente ellos escogen los intervalos y las tablas no quedan muy bien, porque en ocasiones lo que hacen es que la tabla la convierte, los intervalos que tiene cada clase se utilizan números continuos. Y si usted tiene números enteros, o sea, recuérdese, números continuos es 24.5, número entero es 24. Puede ser confuso. Lo mejor es uno seguir esta regla bien sencilla que le estoy dando, dependiendo, o sea, usted tiene que velar que no tenga más de 10 intervalos y basado, 10 clases. 10 clases, como les decía, esto es una clase. De 10 a 19 es una clase, 20 a 29 es una clase, 30 a 39 es otra clase, y así por el estilo. No tener más de 10. Por tanto, basado en ese criterio, pues usted establece si va a ser 3, 5, 7 o 10 sin pasarse de las 10 clases. Por ejemplo, si usted tiene una puntuación del 1 al 100, pues podría comenzar por aquí. 0 a 9 y prácticamente llegaría a la... No, realmente no, tendría que hacerlo diferente. Porque si yo tengo que la puntuación más, en este caso como yo tengo una frecuencia de 0, pero yo podría comenzar del 1 al 10. 11 al 20, así, ahí me salen las 10. Como una regla. Y como les decía, si yo quiero calcular el porcentaje, voy a dividir la frecuencia entre el valor total y a eso lo multiplico por 100. Y le añado una columna al lado derecho, pero aquí me proveyó el porcentaje acumulado, que comienzan con el primer valor, 3 más 0, 3, más 15, 18, más 43, 61, más 69, 130, y así hasta que logro los 145, me tiene que cuadrar perfectamente. También tenemos los histogramas. Los histogramas son representaciones gráficas. Una vez yo establezco las tablas de frecuencia, en este caso agrupadas, pues yo puedo llevar eso a una representación gráfica, presentándolo a través de barras. También se puede mostrar intervalos continuos o simplemente intervalos regulares. Nos ayuda a ver gráficamente la distribución. En cierto modo también dónde se concentran y dónde se dispersan los datos. Muy útil para datos cuantitativos continuos. Y a partir de el análisis de la frecuencia que vieron en las tablas, podemos hacer el gráfico. Mírenlo aquí. Donde el eje de X va a ser la frecuencia de las puntuaciones y el eje de Y son los intervalos.
Aquí comenzamos con básicamente una distribución de intervalos de 120 a 128, que son 9 intervalos, o sea, 9 puntos, una diferencia de 9 puntos. ¿Verdad? Tenemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, perdón, mejor dicho, 8. Son 8. La diferencia son 8. Y aquí, pues, 28 a 36 son 8. Ya, aquí se crearon intervalos de 8. Y pues, miren cómo quedan. Aquí lo que estamos diciendo es que hay una frecuencia de 5 personas, que se ve aquí. Más abajo 4, luego sube a 6, 12 y así. Y miren cómo queda este histograma. Una representación donde pues sabemos cuáles son las frecuencias más bajitas en términos de los intervalos de puntuación y la mayor cantidad de frecuencias que tienen estas puntuaciones. Así que es una herramienta muy útil para poder ver cómo se distribuyen los datos en términos de una frecuencia. Otra de las herramientas que se utilizan son los polígonos de frecuencia. Estos son gráficos. Y estos gráficos de por sí donde lo que se hace es que se crea como unas líneas de puntos que nos permiten ver cambios o tendencias a nivel de los intervalos. Presenta los datos de una manera continua, muy buena para comparar distribuciones de datos entre grupos y complementa muy bien el histograma, útil para estudios longitudinales donde yo puedo recoger medidas a través del tiempo. Y aquí ven un ejemplo donde tengo cantidad de participantes, esta es la frecuencia, estas son las puntuaciones y aquí pues 2 personas, una persona sacó 15, 2 15.3 en términos de puntuación, ¿ve? Que es una variable continua. 6 sacaron 15.6 y luego subió 12 15.9 y así. Nuevamente, en el lado de X tenemos la cantidad de personas que determina la frecuencia y abajo las puntuaciones que obtienen esto. Y un poco eso es lo que nos explica el polígono. Ahora, otra manera que es importante nosotros ver si las distribuciones de los datos se comportan de manera normal. Esto es sumamente importante porque los datos que se distribuyen de forma normal nos permiten posteriormente hacer análisis de tipo inferencial. Nos permite ver cuán simétrica o acampanada es la curva. Esto aquí es un poquito algunos conceptos que estamos repasando de los cursos de estadística, pero es importante que los repases para poder entender un poco cómo vamos a combinar los análisis estadísticos con las representaciones gráficas y luego con las hipótesis que estamos evaluando en nuestras investigaciones. Se ha encontrado que muchos elementos en nuestra naturaleza tienen una tendencia a comportarse normalmente, incluyendo a los seres humanos, tanto en variables como tiempo de trabajo, pero también variables psicológicas como la inteligencia. Para nosotros poder tener claro una distribución normal, tenemos que utilizar las medidas de tendencia central y las de variación también. Aquí tenemos la media, que es el promedio también, que es la suma de todos los valores entre los valores, la mediana
que es la puntuación que se encuentra en el mismo medio de una distribución si se organiza de forma ascendente o descendente, y la moda, que es la puntuación que más se repite en una distribución. Si ambas, si todas, la media, la mediana y la moda, tienen el mismo valor, podemos decir que nuestra curva se distribuye normalmente. Esto también se utiliza en estudios que buscan generalizar el resultado y también poder comparar los datos en una muestra con una población de manera inferencial. Aquí tienen un ejemplo de una curva normal, donde si la media, la mediana y la moda están aquí, la curva es normal. O simétrica. Simétrica es que si yo doblo este pedazo de la curva que está a mi izquierda hacia la derecha, va a ser el mismo valor y viceversa. Y esto es bien importante cuando yo voy a hacer análisis inferenciales. Si yo voy a comparar, por ejemplo, grupos, vamos a hablar de eso ya próximamente, si yo voy a comparar grupos, por ejemplo, yo quiero comparar hombres y mujeres en términos de su inteligencia. Pues se supone que las distribuciones de las puntuaciones de inteligencia en hombres sea normal y en las mujeres también. De manera tal que cuando yo compare, y si hubiese alguna diferencia, esa diferencia no se puede deber a algún sesgo, porque las distribuciones eran normales. Sesgo lo provee usualmente puntuaciones extremas. Aquí se presupone, mi gente, esta es la frecuencia y aquí son las puntuaciones. Y en una curva normal, pues, en el lado izquierdo comienzan las puntuaciones bien bajas y van subiendo hasta el promedio. Y aquí ya tenemos las puntuaciones que están por encima del promedio, que son las más altas. Si hay muchas puntuaciones en un grupo que están siendo aladas hacia el lado derecho, hay un sesgo positivo. Si hay puntuaciones pequeñas en el lado izquierdo que están alando el promedio, la mediana y la moda, se dice que hay un sesgo negativo. Ahora, cuando una curva es normal, una curva se divide en desviaciones estándares, donde si la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, la desviación estándar va a ser 0, o sea, no hay desviaciones. Ahora, las personas que salgan por encima del promedio, pues pueden estar a una desviación estándar por encima o una desviación estándar por debajo, que una desviación estándar negativa y una positiva, cuando usted suma esta área, es el 68.26% de la gente que usted evaluó. A dos desviaciones estándares por debajo y por encima es el 95.44% de todo el mundo, y a tres desviaciones estándares, que son las puntuaciones o bien bajitas o las bien altas, ahí está en términos del área de la curva normal, cubre prácticamente, si redondeo, el 100% de las personas, o 99.74%. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo puntuaciones extremas hacia el lado derecho o izquierdo de la curva? Como les decía, hay sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar? La media y la mediana no van a coincidir con la moda. O sea, vamos a tener que cuando hay sesgo, ya sea con puntuaciones altas hacia el lado derecho o puntuaciones bajas hacia el izquierdo, la media va a ser alada por esas puntuaciones. La mediana va a ser la puntuación que más cerca está del medio de la distribución. Por eso es que se dice que cuando hay una distribución sesgada o asimétrica, la mejor medida de tendencia central es la mediana. Y la moda puede estar en uno u otro lugar dependiendo. Incluso la moda puede haber más de una moda. O sea, una puntuación se puede repetir, o dos puntuaciones se pueden repetir más veces.
Los sesgos, como le dije, los sesgos positivos es que yo tengo puntuaciones altas hacia el lado derecho y el negativo es que tengo muchas puntuaciones regadas bajitas y lo que hacen es que entonces me alan el promedio ya sea para el lado izquierdo o para el lado derecho. Y eso genera variación en la distribución con relación al promedio. Eso pasa en algunas poblaciones específicas y refleja pues características particulares de los datos. Aquí tienen el ejemplo de un sesgo. Si yo tengo muchas puntuaciones, en el ejemplo de aquí a nuestra izquierda, puntuaciones pequeñas que se están dispersando a través del lado izquierdo, eso lo que va a hacer es que me ala el promedio hacia el lado izquierdo y me deja la media lo más cercano al medio de la distribución. Por eso es que la mediana, que es la puntuación que se encuentra en el 50% de la distribución hacia arriba o hacia abajo de los datos, y la moda pues puede estar por acá al lado derecho. Actualmente podría estar en el lado derecho, puede estar en el izquierdo, no necesariamente, ¿verdad? Y eso es lo que se llama un sesgo negativo. Y eso es lo que hace que haya asimetría. ¿Qué es asimetría? Si yo doblo esta curva, se me va a quedar este rabito de información aquí. Por el contrario, por otro lado, si yo tengo puntuaciones que se dispersan hacia el lado derecho, puntuaciones altas, me van a alar el promedio y la puntuación más fiable en esta distribución es la mediana y pues la moda está por aquí. Eso se llama una distribución sesgada positivamente. Como les dije, esto es un pequeño repasito. Ahora, también les dije que puede haber distribuciones bimodales. O sea, dos puntuaciones que son las más altas y crean dos modas. ¿Cuál va a ser la moda más real, la que esté más cerca de la mediana? Cuando hay sesgo. Cuando no hay sesgo, una puntuación bimodal la moda va a ser la que está más cerca del promedio. Si es normal. Si es sesgada, como ya vieron en los ejemplos anteriores, sería con la mediana. Esa es la verdadera moda. Pero se dice como quiera que es una distribución bimodal. Eso pues también me dice que hay dos grupos de personas que sacaron las puntuaciones, la mayor cantidad de puntuaciones en la muestra, no necesariamente las más altas. Pero mucha gente sacó la misma puntuación. O sea, dos grupos de personas sacaron la misma puntuación alta, por tanto, hay dos modas. Y eso desde luego va a afectar la media y la mediana. Pasa cuando uno está comparando dos poblaciones. Se puede utilizar muy bien en estudios demográficos y sociales y pues refleja diversidad de datos. Algunas veces lo que se hace para tratar de normalizar un poco la distribución es eliminar las puntuaciones extremas, ya sean positivas o ya sean negativas, para crear mayor normalidad. Es una de las prácticas. Pues aquí tiene dos modas. Fíjense, una moda que va para la izquierda, o sea, y una moda que va para la derecha. Y desde luego, pues eso afecta la distribución. Ahí lo que usted tiene que ver es si están sesgadas o no las puntuaciones. ¿Y para dónde están sesgadas? ¿Para el lado derecho con puntuaciones altas o para el lado izquierdo? Ya les mencioné por encima lo que era la media, la mediana y la moda. El promedio de los valores es la media, que es la suma de todos los datos entre la cantidad de personas que se evaluaron. La mediana es la puntuación que se encuentra en el 50% hacia arriba y hacia abajo de una distribución. Y la moda es el valor más frecuente. Nos ayudan a ver la concentración en términos generales de los datos. Nos permite describir las distribuciones y sirven como parámetro para comparar grupos. 2 grupos, 3 grupos, dependiendo del análisis y el diseño de investigación. Ahora,
También es importante ver cuando tenemos sesgo, positivo y negativo, cuánto esas puntuaciones extremas a los lados de la curva se diferencian en promedio del medio de la distribución. Y para eso tenemos tres medidas: el rango, que es la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja, que en cierto modo nos dice cuánto más o menos se dispersa la puntuación más bajita de la más alta. Está la varianza, que lo que nos dice es, en términos general, cómo se dispersan las puntuaciones del promedio. Y la desviación estándar, que es la variación elevada, esa varianza que dicen elevada a la raíz cuadrada, que sí me da un promedio de cómo las puntuaciones se desvían del promedio. Y luego yo puedo comparar el promedio que obtengo con la desviación estándar, mientras más pequeña. O sea, en una curva normal, en teoría, una desviación estándar debe ser cero, no hay variación. Pero por lo general, pues como estamos bregando con números, no con teoría, bregando con números reales, sí va a haber una puntuación de la desviación estándar, mientras más pequeña sea en comparación con el promedio, más normal es la curva. Y eso es lo que nos ayuda a poder interpretar la distribución y poder entender mejor el análisis descriptivo. Que nos lleva a la famosa distribución o curva de campana, que es otra manera de llamar la distribución normal. Nos permite ver si la curva se distribuye normalmente, si es simétrica, y nos ayuda a poder comparar grupos unos con otros. Y sobre todo es muy importante en estudios psicológicos. Las distribuciones, en cierto modo, nos ayudan a calcular probabilidades, porque si nosotros tenemos frecuencias amplias, eso ayuda a nosotros a entender que hay más probabilidad que las frecuencias altas ocurran en otras investigaciones dentro de la misma población, y nos ayuda también a generalizar y a llevar a cabo estudios inferenciales. ¿Con qué? Con el propósito de predecir el comportamiento de los datos de una muestra en una población. Ya eso lo vimos cuando hablamos de muestreo. Y es importante en la investigación científica, y próximamente nos vamos moviendo en los próximos módulos a hacer análisis de estadística inferencial. Pero antes de yo hacer inferencias, tengo que tener claro cómo se comportan mis datos de forma descriptiva. También vamos a tener frecuencias relativas en proporción de cómo los datos ocurren. Esta también nos ayuda a comparar grupos. También nos permite generar representaciones gráficas como las que vimos ya. Se representan los datos a partir de un 100% y nos permite visualizar de manera sencilla los datos, que son bastante comunes, estas frecuencias y gráficos, en las investigaciones o los informes de investigación o los escritos. Ahora, ¿qué importancia esto tiene para la psicología? Pues mira, nos ayuda a evaluar comportamientos y tendencias. En psicología experimental nos permite evaluar distribuciones de datos y comparar con la población para entender ciertos fenómenos psicológicos. Nos ayuda a interpretar datos empíricos cuando se recogen a través de las investigaciones, y pues es clave en estudios de carácter clínico, psicológico y médico, y también de índole social.
Ahora, las conclusiones sobre las frecuencias y las distribuciones son herramientas importantísimas en la estadística, nos permiten resumir y analizar los datos de manera eficiente, facilitan la comparación entre grupos y poblaciones, son esenciales para uno tomar decisiones informadas, son un apoyo o soporte clave en la investigación psicológica y nos permiten interpretaciones más precisas y visuales de los fenómenos psicológicos que estamos observando.